de estos. ¡Qué maravilla! Entonces vamos a hacer la socialización. Espero que los compañeros también hayan tenido la oportunidad de consultar un poco. Entonces el primer enunciado es: ¿puedo pasar de ser el contador a ser el revisor fiscal de un día para otro? ¿Frente a qué me encuentro? Me encuentro frente a una inhabilidad, a una incompatibilidad. Entonces, primero me encuentro frente a una inhabilidad, y como lo menciona Emperatriz, me debo remitir al artículo 51 de la Ley 43 del 90, donde se establece que si el contador actúa como tal para una sociedad, debe rehusarse al cargo o funciones de auditor externo, revisor fiscal de la misma empresa o de su subsidiario de filiales, por lo menos durante los 6 meses después de haber dejado sus funciones. Muy bien. Y bueno, y si quiero pasar de revisor a contador de la misma empresa, ¿frente a qué estoy? ¿Frente a una incompatibilidad? ¿Frente a una inhabilidad? Muy bien, entonces primero estoy frente a una inhabilidad como lo reporta Emperatriz, y me debo remitir al artículo 48 de la Ley 43, y como ella lo menciona, pues la inhabilidad está dada por 1 año. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque debo esperar el tiempo pues que la norma ha establecido para tal fin. Y por último, yo, Juan López, soy socio gerente de la sociedad ACSA. Dicha empresa ha dado apertura a la convocatoria para elegir el próximo revisor fiscal. Mi nieto tiene interés en aspirar a dicho cargo. ¿Se puede postular? Entonces, en ese caso, Emperatriz nos cuenta que es una incompatibilidad y toma el artículo 50 de la Ley 43. Realmente estamos frente a una inhabilidad y debemos remitirnos al artículo 205 del Código de Comercio, donde se establece que no podrán ser revisores fiscales quienes tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad. Recordemos que el socio gerente es el abuelo y quien se va a presentar es el nieto, entonces estaría frente a un grado de parentesco. ¿Cómo les parecieron los ejercicios? ¿Cómo le fue a Emperatriz, que veo que estuvo muy juiciosa desarrollando la consulta? Eso está muy bien. Y los otros compañeros, si tuvieron la oportunidad de pronto de revisar estos enunciados. Sí, porque usted frente a el momento en el cual esté ejerciendo, le va a suceder esto y debe tener claro a dónde se debe remitir. Debe comprender el concepto de la norma. Recuerde que este es un ejercicio que está bastante normado y por ende usted debe tener claro su campo de actuación. Es correcto, Emperatriz, te debes remitir al artículo 205 del Código de Comercio, porque aquí estás frente a una inhabilidad de tipo de parentesco. Entonces, para que sigamos alimentando nuestra matriz legal. Muy bien, entonces, el día de ayer vamos a hacer un pequeño repaso de lo que trabajamos el día de ayer. Recuerden que estamos frente al marco regulativo y a la fundamentación. Entonces, el día de ayer hablamos qué es la revisoría fiscal, cuál es su naturaleza, los principios. El día de ayer también hablamos de las vertientes del control y cómo nace y cómo surge. Muy bien. Emperatriz, recuerda que el día de ayer les mostré un ejemplo de cómo podría ser una matriz legal que ustedes podrían diligenciar.
¿Para qué la matriz legal? Porque durante esta asignatura vamos a hablar de muchos artículos remitidos a la Ley 43, al Código de Comercio. La invitación es que ustedes puedan construir para cada uno una matriz, que puede ser un archivo en Excel, un archivo en Word, como lo deseen desarrollar, donde van a tener la jerarquía de la norma, donde van a decir si estamos frente a una ley, frente a un decreto, frente a una sentencia, frente a un concepto, donde va a decir cuál es el número de que establece y donde vas a mencionar cuál es el artículo. Esa es la invitación. Es de tipo voluntario. ¿Para qué? Para que les quede a ustedes como material cuando estén desarrollando este ejercicio. ¿Queda de pronto claro la intención de la matriz, emperatriz? Sí, señora, lo vas alimentando con lo que veas en clase y con lo que vayas leyendo adicional, porque recuerden que ustedes para este fin de semana van a también a leer el decreto 302, que es donde se establece todo el proceso de aseguramiento de la información, entonces para que vayan alimentando este insumo que va a ser una herramienta para ustedes. Muy bien. Hablamos acerca de la obligación de proveer el cargo del revisor, las calidades para ser elegido, la designación del revisor fiscal, hablamos de las inhabilidades e incompatibilidades, sobre lo cual se desarrolló las preguntas que ustedes, la idea era que respondieran para el día de hoy. Hablamos acerca de los deberes y los derechos que tiene usted cuando desarrolla la figura del revisor fiscal. Y hoy nos vamos a enfocar en las funciones. Entonces, las funciones generales primero las van a encontrar en el artículo 207 del Código de Comercio. Allí, ¿qué nos dice? Entonces, nos dice que, pues primero, el revisor fiscal deberá cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. También en el artículo 207 se habla acerca de dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o a la Junta de Socios o a la Junta Directiva o al gerente, según pues sean los casos, de irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. También de colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes que haya lugar o les sean solicitados. También allí se establece que se deberá velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y también pues las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, los comprobantes contables, impartiendo pues las instrucciones que sean necesarias para tal fin, en el caso tal de que usted identifique que esto no se está llevando de forma regular o correcta. También, pues usted deberá inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ya tengan custodia a cualquier otro título. También usted debe impartir las instrucciones, practicar la inspección y solicitar los informes, pues que vayan a ser necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales. ¿Qué más va a hacer? Va a autorizar con su firma cualquier estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, que va a acompañar con su respectivo dictamen o informe pues, correspondiente. Adicionalmente, usted podrá convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, pertinente y oportuno. Adicionalmente, pues usted debe estar pendiente de dar cumplimiento y de verificar si existen otras leyes que le generen a usted atribuciones y que le encomienden nuevas labores frente a la Asamblea o a la Junta de Socios. O sea, estos son las funciones generales que debe tener presente un revisor fiscal. Me quiero disculpar si de pronto
toso un poco en la sesión, me encuentro un poco afectada de la garganta desde el día de ayer, creo que no han notado, me disculpo. Entonces, esas son las funciones generales que usted va a encontrar en el Código de Comercio. Pero usted puede estar desarrollando su labor como revisor fiscal en una caja de compensación familiar. Y para ello tiene que ir a validar qué es lo que establece la Ley 21 de 1982, puntualmente en el artículo 49. Allí, para el tema de las cajas de compensación, como revisor fiscal, usted se debe asegurar que las operaciones de la caja se ejecuten de acuerdo con las decisiones de la Asamblea General y el Consejo Directivo, con las prescripciones de las leyes, del régimen orgánico del subsidio familiar y pues los estatutos. Usted también debe dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, al Consejo Directivo, al Director Administrativo, a la Superintendencia de Subsidio Familiar, según sea el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus actividades. Usted también, cuando está frente a una caja de compensación, deberá colaborar con la Superintendencia de Subsidio Familiar y rendir los informes generales, periódicos y especiales que les sean solicitados por tal ente. ¿Qué más tendrá que hacer usted? Inspeccionar los bienes e instalaciones de la caja y exigir las medidas que tiendan a su conservación o a la correcta y cabal pues, prestación del servicio social al cual está destinado. Usted también podrá, y sus funciones serán, convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando usted juzgue que sea necesario, que deba exponer elementos importantes o de mayor impacto o de impacto para dicha caja. Y pues también deberá velar y validar que otras funciones puedan estar dadas a través de los estatutos y pues que sean compatibles con sus funciones en tal sector. En las entidades del sector salud, entonces, ¿a dónde se debe remitir? Se debe remitir a la circular 122 de la Superintendencia Nacional de Salud o a la circular 036 de la Junta Central de Contadores. ¿Qué se le pide puntualmente cuando usted está frente a una entidad del sector salud? Pues que usted debe cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de fiscalización se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Administrativo de la Junta Directiva, que éstas estén desarrollándose con eficiencia en pro del objeto social. Claro que sí. Para el sector salud debes remitir a la circular 122 de la Superintendencia Nacional de Salud y a la 036 de la Junta Central de Contadores. También usted, frente a una entidad del sector salud, debe dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, al Consejo de Administración, a la Junta Directiva o a quien haga sus veces y al gerente según los casos de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento de la entidad. Debe colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, dirigiéndole los informes oportunos, que sean informes verificables, confiables y propios pues de su ejercicio como revisor fiscal. Y adicionalmente, los que requiera el ente de control. De acuerdo a las circulares que emita dicha superintendencia frente a posible información que usted deba reportar y que le completan su rol de revisor fiscal. Aquí también usted tendrá que velar por qué. Deberá velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y que ésta refleje verazmente la totalidad de las operaciones que se desarrollan y que obviamente pues se conserven de forma adecuada la correspondencia, los libros de contabilidad, los registros de los asociados o afiliados, que se trabaje en un software que permita administrar todo el tema de historia clínica, de indicadores,
usted tiene que verificar que se cuente con las habilitaciones correspondientes. Usted también deberá evaluar y revisar periódicamente el sistema de control interno. Tiene que verificar, pues mire que también aquí se establece la inspección de los bienes de la entidad y debe procurar a que se tomen las medidas para la conservación y seguridad de los mismos y que ella tenga custodia sobre cualquier título. Usted aquí también va a impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente de estos valores sociales. Usted tendrá como función para esta entidad del sector salud emitir su dictamen respectivo. ¿Sobre qué? Pues sobre los estados financieros, así como aquellos estados financieros que le pidan los diferentes organismos que sean competentes y deberán ser presentados de acuerdo pues a estos direccionamientos. Muy bien, adicionalmente pues usted deberá emitir con destino pues a la superintendencia informes de tipo trimestral donde se establecen que existen procedimientos adoptados por la administración para conducir adecuadamente a la entidad, al igual que para asegurar la viabilidad financiera, y que usted pueda allí certificar, pueda asegurar la continuidad de esta empresa, que tenga la hipótesis del negocio en marcha y que tenga la capacidad para atender oportunamente las obligaciones y compromisos que se han adquirido. También usted pues que deberá velar porque los administradores con funciones de responsabilidad y de manejo constituyan fianzas que garanticen el adecuado cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio a cargo. Y para eso usted puede verificar que se hayan constituido pólizas a través de entidades aseguradoras que generan pólizas de manejo, confianza y administración de recursos. Ahora usted debe verificar que se han establecido procedimientos para controlar y mitigar posibles inconvenientes. Usted también en este sector deberá velar porque la administración garantice la adecuada atención de los usuarios, así como el manejo técnico pues, de la información, y pues que sea bajo los principios, bajo unos principios sanos de administración y conforme pues a los principios que rigen el sistema. ¿Ustedes creen que quien sea revisor fiscal de una entidad de salud debe conocer la ley 100? Como mínimo deberá conocer esta ley, porque recuerden que aquí pues se establece cómo va a ser el procedimiento para la prestación del servicio de salud, y recuerden que este es un tipo de servicio que es un servicio público, que es un servicio que debe proveer el Estado, pero que se le ha entregado a particulares para su desarrollo. Entonces usted aquí frente a este sistema pues debe ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y pues debe estar muy pendiente de las circulares e instrucciones que sean emitidas por parte de la superintendencia. En general en este sector usted debe ejercer una fiscalización oportuna, integral y permanente sobre los actos de los administradores, las operaciones sociales, los bienes, los derechos, los libros, los comprobantes, la correspondencia y los demás documentos que vayan a ser inherentes al desarrollo o a la prestación del servicio, con el fin de que se pueda garantizar el manejo oportuno, eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros del sector salud y lograr así la adecuada prestación del servicio, que es un servicio esencial
para la población colombiana. Muy bien, cuando usted está frente al sector cooperativo, se debe remitir a la Ley 79 de 1988, puntualmente del artículo 43. Allí, ¿qué se menciona? Se menciona que las funciones del revisor fiscal serán señaladas en los estatutos y reglamentos de la cooperativa y se van a determinar teniendo en cuenta las atribuciones que sean asignadas a los contadores públicos en las normas pues que regulan el ejercicio de la profesión, así como aquellas que exijan de manera especial la intervención, certificación o firma de dicho profesional. Entonces aquí usted se debe remitir puntualmente a los estatutos y a los reglamentos para saber cuáles son las funciones a las cuales usted deberá dar cuenta y razón. Y las entidades contratistas del Estado, entonces usted se va a remitir a la Ley 190 de 1995, al artículo 8. Aquí es que se menciona que los revisores fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano ejercerán las funciones que allí se prescriben, que son velar para que la obtención o adjudicación de contratos por parte del Estado, las personas jurídicas objeto de su fiscalización no efectúen pagos, desembolsos o retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales. Aquí que estamos tratando de mitigar temas de corrupción. Adicionalmente, usted deberá velar porque en los estados financieros de las personas jurídicas fiscalizadas se reflejen fidedignamente los ingresos y los costos del respectivo contrato. Deberá también colaborar con los funcionarios estatales, porque cada vez que usted desarrolla un contrato, con el Estado se le va a contar con un supervisor quien va a venir a verificar el cumplimiento de las actividades y la ejecución de los recursos. Por ende, usted después va a tener interventoría, entonces usted deberá colaborar con los funcionarios estatales que ejercen esas funciones de interventoría y control o auditoría de los contratos celebrados, entregándole pues todos los informes que sean pertinentes o los que lo sean solicitados. Cuando usted suscribe un contrato con el Estado, se establece los tipos de informes que usted va a presentar. Va a existir un informe técnico donde se detallan cada una de las actividades desarrolladas en pro de llevar a cabo el contrato suscrito. Pero aparte también va a tener un informe, que es un informe financiero, donde usted va a anexar cada uno de los soportes y comprobantes que soportan, valga la redundancia, el manejo adecuado de los recursos entregados a usted. Entonces, cuando a usted lo visitan desde una Contraloría, para validar el cumplimiento de esto, pues ellos verificarán que se haya desarrollado el contrato, que sea en el marco de las actividades propuestas de acuerdo a el contrato desarrollado, que los soportes sean soportes reales, que si es un contratista usted le haya exigido el pago de la seguridad social, que se haya desarrollado el servicio en el tiempo de duración del contrato. Entonces usted como revisor fiscal tendrá que firmar dichos informes y deberá estar atento a las posibles visitas. Por ende usted debe conocer cada una de las actividades desarrolladas. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Muy bien, y por último pues existen otras funciones. Usted como revisor fiscal podrá impugnar las decisiones de la asamblea o la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos, a donde se debe remitir para tal fin. Se va para el Código de Comercio, al artículo 191, al inciso 1. Usted también podrá denunciar oportunamente el incumplimiento de garantías para el ejercicio del derecho de inspección,
porque la función de coayudar al cumplimiento del derecho de inspección de los asociados y la denuncia oportuna a los impedimentos en su pleno ejercicio está consagrada en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995 y su incumplimiento genera responsabilidades que incorporan como sanción la remoción del cargo. Usted podrá remitir la información de irregularidades que den lugar a revocatoria del permiso de funcionamiento de sociedades extranjeras. ¿Por qué? Porque el revisor fiscal, chicos, tiene la obligación de informarle a la superintendencia sobre estas posibles irregularidades que estén siendo cometidas por sociedades extranjeras y que pues den lugar a la suspensión o revocatoria del permiso que se les ha otorgado. Para eso, ¿usted qué tendrá que hacer? Deberá documentar pues debidamente las evidencias de la irregularidad cometida y tendrá que darle traslado tanto a la superintendencia como a los órganos sociales de la compañía. Eso donde se establece en el artículo 489 del Código del Comercio. Adicionalmente, digamos que existe una función especial sobre el informe de gestión que presenta el representante legal. ¿Por qué? Porque el revisor fiscal deberá incluir en su dictamen su juicio profesional sobre la concordancia entre los estados financieros y el informe de gestión presentado por el administrador o representante legal. Esto está dispuesto en la Ley 222 de 1995. Este examen que le permite al revisor, le permite obtener evidencia para sustentar su posición en relación con la gestión administrativa, porque recuerde que existe en los artículos 208 y en el artículo 209 del Código de Comercio que usted debe emitir este concepto. Beatriz, ¿qué artículo me estás preguntando? Discúlpame. Sí, señorita, en los artículos, ahorita te lo confirmo, discúlpame. Sí, te debes remitir a los artículos 45 y 46 de la Ley 222. Muy bien, entonces estas son las funciones que debe tener desde el punto de vista general y desde el punto de vista de unos sectores específicos en los cuales se va a estar desempeñando su actividad. Vamos a hablar entonces acerca de las sanciones que le pueden interponer a usted en el desarrollo del ejercicio. Para ello se va a ir a la Ley 43 del 90. Entonces, recuerde que ¿quién le impone las sanciones a los contadores? Desde el punto de vista del desarrollo del ejercicio profesional, la Junta Central de Contadores será la encargada de imponer pues a los contadores las faltas que se cometan frente al Código de Ética y al incumplimiento de sus funciones. Es correcto, Emperatriz. Entonces, nosotros en la próxima sesión de clase vamos a hablar acerca del Código de Ética, que se encuentra dispuesto en la Ley 43, pero que también está en el Código de Ética Internacional. Entonces tenemos 4 tipos de sanciones. Pueden ser amonestaciones, pueden ser multas, puede ser suspensión o puede ser cancelación. Muy bien. Cuando hablamos de la amonestación, estamos haciendo referencia, chicos, a una falta leve cometida por un contador público, para lo cual la Junta Central presentó un llamado de atención. La multa. Estamos frente a una multa cuando el contador
tiene una falta que no conlleva un delito o a una violación grave de la ética profesional. Y a usted lo podrá multar hasta 5 salarios mínimos y el monto que se le disponga pues será proporcional a la gravedad de la falsedad cometida. Y a quien se le cancela estas multas se decretan a favor del Tesoro Nacional. Claro que sí, emperatriz. ¿En qué parte requieres que repita? Me disculpo por mi voz, ya saben, qué pena con ustedes. Claro que sí. La multa se aplica cuando la falta no conlleva a un delito o violación grave de la ética profesional. A usted lo podrán multar porque las multas terminan siendo pecuniarias hasta por 5 salarios mínimos. Y el monto que se dispone será pues proporcional a la gravedad de la falta que usted haya cometido en el ejercicio. Dicha multa será pagada al Tesoro Nacional. O sea que la Junta no es la encargada de recaudarla. La suspensión. La suspensión se podrá efectuar hasta por el término de 1 año. La suspensión se da por cualquier vicio o incapacidad grave jurídicamente declarada que vaya a inhabilitar al contador público temporalmente para el desarrollo de la profesión. ¿Por qué? Porque usted ha desarrollado una violación de las normas de la ética profesional y de las normas de auditoría o normas de aseguramiento de la información, porque usted ha tenido desconocimiento de la norma jurídica que sea vigente, porque usted no ha desarrollado una reserva comercial de la información, de los papeles de trabajo, o porque esté reincidiendo por tercera vez en causales que den lugar a multa. Y la cancelación. La cancelación de la inscripción a un contador público se presenta por haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad o contra la administración de la justicia, por ejercer la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción, ser sancionado por tercera vez con suspensión y haber obtenido de pronto la inscripción frente a la Junta soportándose en documentos falsos. La cancelación del contador público podrá ser levantada a los 10 años o antes si la justicia penal rehabilita al condenado. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes practiquen frente a qué tipo de sanción nos encontramos. Permítame un momento. Claro que sí, emperatriz. Si voy muy rápido, ustedes me van diciendo. Claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces me van a decir frente a qué nos encontramos, a qué tipo de sanción. Muy bien. Entonces, Juan Gómez se desempeña como revisor fiscal de una fundación que se dedica al trabajo comunitario. En el desarrollo de su encargo, identificó que existían irregularidades en el manejo de la contabilidad, pero no se pronunció sobre este hecho de manera oportuna. En el desarrollo del objeto social, la entidad suscribió y ejecutó contrato con una entidad pública. En el marco de este contrato se atendió auditoría, en la cual se evidenció
la irregularidad anteriormente expuesta. ¿Frente a qué ustedes consideran que este contador requeriría sanción? Entonces ustedes se tienen que ir a revisar cuáles son las funciones del revisor fiscal. ¿Cuáles son las funciones? Váyanse porfa a revisar las funciones generales. Dispuestas en el artículo 207 del Código de Comercio. Ya fueron y leyeron el artículo 207 del Código de Comercio, chicos. Y cuéntenme, allí se establece que es función del revisor fiscal. ¿Cuál sería la función asociada a el manejo de la contabilidad o de la información contable? Listo. Entonces, usted debe emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, debe decir que la preparación de los estados se desarrolló conforme a la normatividad y que aparte de todo muestra los hechos económicos desarrollados por la organización. Entonces, para este caso, al no cumplir con las obligaciones propias del cargo, porque no se pronuncia de forma oportuna y por escrito de las irregularidades que se venían presentando en el manejo de la contabilidad de dicha empresa y que para eso pues se evidencia en la auditoría que le desarrollan por el contrato. Entonces, usted se debe remitir al artículo 37 de la ley 43 del 90. Por favor, váyanse para el artículo 37 de la ley 43 del 90. Y se va para los numerales 4, 6 y 10. Díganme porfa qué encuentran allí.
¿Qué encontraron en ese artículo, chicos? Muy bien, allí encuentran los principios básicos de la ética y hay que habla acerca del comportamiento profesional. Entonces, ¿cómo se incumplió lo establecido en la ley? ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que establece el Código de Comercio en las funciones, en contra de la violación de principios éticos básicos para el desarrollo del ejercicio profesional. Recuerde que la suspensión se hace, ¿por qué? Porque usted violó normas éticas, violó normas referentes a el desarrollo de su función. Entonces, esto acarrearía para el revisor fiscal una suspensión que puede ser hasta 12 meses. Este caso que les estoy poniendo es un caso real y lo que estableció la Junta Central fue que a este revisor fiscal se le entregó una suspensión de 9 meses. ¿Qué pasa cuando usted ha tenido sanciones de tipo amonestación, multa, suspensión y pues obviamente la cancelación? Cada vez que usted debe soportar su tarjeta profesional para la entrega de certificaciones y demás, debe acompañarlo de su certificado de antecedentes disciplinarios, que usted lo tramita entre la Junta Central. Resulta que si usted es sancionado por cualquiera de estos 4 tipos, esto va a aparecer en ese certificado de antecedentes por toda su vida como contador público. Ellos no desaparecen. Entonces usted se debe cuidar de la actuación que tenga como contador, como revisor, como auditor. Muy bien. Y por último vamos a hacer este siguiente, este último. Paulo Cárdenas presenta su hoja de vida con sus respectivos soportes, tarjeta profesional y con copia del acta de grado como contador público para convocatoria al cargo de revisor fiscal de la empresa XYZ. Dicha empresa constató la documentación e información e identificó que el acta de grado presentada había sido falsificada. ¿Frente a qué tipo de sanción estaríamos nosotros parados? Correcto, está frente a un proceso de cancelación, o sea, la sanción sería una cancelación, porque recuerde que usted se inscribe en la Junta Central adjuntando documento importante, su acta de grado. Si usted falsifica su acta de grado y con ello obtiene su tarjeta profesional, está cometiendo una falta grave, porque te está haciendo una presentación o está trabajando con una falsedad, un documento privado, lo que implica que usted tendrá una cancelación en su tarjeta profesional. Esto también es un caso de la vida real, porque usted puede ingresar a la página de la Junta Central de Contralores y puede verificar las sanciones que ha impuesto dicho ente en esta temporada y durante toda la historia. Vamos a hablar de los tipos de delitos frente a los cuales usted puede estar expuesto.
Entonces estamos frente pues a la normatividad legal que constituyen delitos. Entonces, para el ejercicio pues de la revisoría fiscal y en general cuando usted es contador, pues usted debe validar las obligaciones contenidas en el Código de Comercio que se encuentre vinculado a operaciones contables y comerciales, la forma en la cual se administran los libros contables o la información, cómo están los inventarios, cómo se ha hecho la preparación y la certificación de los estados financieros. Eso es algo propio del ejercicio de la revisoría fiscal. Cuando hablamos de la responsabilidad civil, pues esto conlleva a lo impositivo o a lo tributario. Entonces, para ello usted se debe remitir al estatuto tributario, que era lo que me preguntaba Emperatriz, y usted debe validar cuáles son las responsabilidades que tiene usted solidariamente cuando ejerce la función como contador y como revisor, y pues y cuando se omiten el cumplimiento de algunos deberes formales. Para ello usted se debe remitir a qué artículos: artículos 571, 572-1 y 573 del Estatuto Tributario. Una página bastante interesante para mirar el Estatuto Tributario es el estatuto.co, para que pues lo consulten ustedes. Pero no solamente estamos hablando de lo contenido en el Código de Comercio o lo contenido en el Estatuto Tributario. También nosotros debemos dar respuesta a la Ley Anticorrupción, que es la Ley 474 del 2011. ¿Y aquí qué pasa? Pues aquí esta ley es creada para incrementar las responsabilidades de los particulares y los servidores públicos. Y acá lo que se trabaja es el tema de la corrupción privada, en aspectos como solicitar o aceptar dádivas o beneficios no justificados. Entonces, en el artículo 16 de esta ley, con el ánimo de afectar afectar pues a la sociedad o beneficiar al sobornante en este punto, en el artículo 7 de esta ley se habla acerca sobre la responsabilidad que tienen los revisores fiscales, porque estos deben realizar la respectiva denuncia sobre actos de corrupción, delitos de orden económico y social o un delito contra el patrimonio que en su ejercicio hayan identificado. Entonces, también debemos tener en cuenta que en cuanto a la materia penal, tenemos que hablar de la Ley 599/2000, que contempla los actos que son atribuibles a los contadores, y les voy a señalar cuáles son los más relevantes. Entonces, empezamos con delitos contra el patrimonio económico, tenemos contra el ejercicio y delitos contra el orden económico y social. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, entonces, los delitos contra el patrimonio económico lo vamos a encontrar en el artículo 239. Este artículo se refiere al hurto. Aquí se refiere a la obtención de bienes con el objetivo de tener beneficios propios. También nos debemos remitir al artículo 246, que establece la estafa, y se entiende como estafa usar artilugios o cualquier medio de fraude para obtener provecho ilícito para sí o para un tercero. Está el artículo 249, que es el abuso de confianza, que es la apropiación inadecuada o entrega a un tercero de información de un bien que se le haya confiado o entregado. El artículo 251 establece el abuso en condiciones de inferioridad. ¿Esto qué significa? Que existe un provecho ilícito y abuso de la necesidad o inexperticia con el fin de que se obtengan beneficios propios.
Y el artículo 258, que nos habla acerca de la utilización indebida de información privilegiada. Y aquí se establece que el que se desempeña como empleado, directivo o miembro de junta u órgano de administración, o por razón de la profesión o el oficio que establezca, y haga uso de información que sea privilegiada para obtener provecho. ¿Vamos a hablar? Claro que sí. Estamos hablando de la Ley 599 del 2000. Aquí estamos hablando acerca del Código Penal colombiano. ¿Listo? Emperatriz, ¿me escuchas bien? Ok. Muy bien, vamos a hablar seguimos en la misma ley, vamos a hablar que se tipifican delitos contra el ejercicio. Entonces debemos remitirnos al artículo 46. Aquí se establece cuál es la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Cuando el ejercicio pues, de la profesión se recaiga en la extralimitación en el desempeño de oficio. Recuerde que usted debe tener claro cuáles son sus funciones y usted no se puede salir de ese marco de función. Ahí le está diciendo cómo debe proceder. También en los delitos contra el ejercicio usted se debe remitir a los artículos 192, 194 y 195. Allí se habla acerca de la violación de la intimidad. Cuando hablamos de violación de la intimidad es que usted está haciendo un uso inapropiado, haciendo divulgación y haciendo uso o empleando documentos que sean reservados, que usted esté desarrollando accesos abusivos a los sistemas de información. Esto no se constituye como delito, pero sí se constituye como sanciones de tipo pecuniario. Por eso cuando usted tiene sistemas de información, es muy importante que se establezcan cuáles son los usuarios, porque a cada usuario se le establece los roles y la cantidad de información a la cual puede acceder. Y así con esto usted evita este tipo de violación a la intimidad o que se acceda a información de la cual usted no debería tener acceso. El artículo 199 de delitos contra el ejercicio habla del sabotaje y estos son acciones que están relacionadas con el dañar, paralizar temporalmente o permanentemente herramientas de información, bases de datos, equipos o similares. El artículo 287 habla de la falsedad en documento público y esto pues son acciones vinculadas a la presentación de estados financieros cuyo fin es mostrar una situación financiera que no refleja la realidad económica de la organización. Entonces, si usted está certificando estados que no representan hechos sustentados, usted está incurriendo en falsedad de documento público. El artículo 299, que es la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. ¿Esto qué es? Pues que usted suprime, elimina, destruye u oculta total o parcialmente documentos que son públicos. Y ahora por último vamos a hablar de los delitos contra el orden económico y social. ¿A dónde me debo remitir? Al artículo 313. Y el artículo 313 me habla acerca de la evasión fiscal. ¿Y qué es esto? Pues es la penalización de conductas que atentan contra el sistema tributario. El representante legal, administrador o empresario que esté legalmente autorizado para el recaudo de impuestos o pues de impuestos que sean referente a recaudo de IVA, recaudo de retención en la fuente o referente al pago del impuesto de renta y que deben estar reportados pues obviamente a la DIAN. Entonces para ello usted
debe tener en cuenta cuáles son las resoluciones, doctrinas, leyes, conceptos, para evitar que la organización que usted fiscaliza esté incurriendo en delitos de evasión fiscal. Mire que hasta el momento hemos abarcado bastantes leyes sobre las cuales usted debe tener amplio conocimiento, porque el desconocimiento de la norma a ustedes en el ejercicio de la revisoría fiscal no los exime de ninguna sanción. Entonces usted debe estar claramente identificado. Eso es lo normativo a nivel nacional, pero tenemos que hablar acerca también de las normas internacionales que regulan el ejercicio de la revisoría y de la auditoría. Para ello nos vamos a encontrar frente a 5 grupos, que son el marco internacional de referencia a los trabajos de atestiguar, las normas internacionales de encargos de revisión, las normas internacionales de contratos de aseguramiento, las normas internacionales en servicios relacionados y las normas internacionales de aseguramiento, que van a estar presentes en 2 aspectos, en la norma internacional de control de calidad, porque usted cuando desarrolla la revisoría o desarrolla el ejercicio de la auditoría debe hablar de un sistema de calidad para validar que se están desarrollando correctamente las actividades que usted propone. Pero también usted deberá trabajar con las normas internacionales de auditoría. Ustedes en la clase anterior me hablaban, pues uno, que habían trabajado en estadística, todo el tema de métodos de muestreo. Ustedes han trabajado en normas internacionales de auditoría en sus clases anteriores. Muy bien. Entonces vamos a hacer un paneo sobre cuáles son estas normas, porque estas normas se dividen en grupos. Listo, y tienen pues como una intención. Una pregunta, ustedes ya cursaron el módulo de auditoría. No, resulta que si ustedes cursan un módulo de auditoría, allí se habla acerca de unas mías puntualmente. Entonces, listo, vamos a trabajarlo porque cuando estemos desarrollando el ejercicio práctico, deberemos dar respuesta y razón a esto. Listo. Voy a contarles un poco acerca de cuál es el objetivo de cada una de estas normas. Entonces, cuando estoy frente al marco internacional de referencia a los trabajos para atestiguar, chicos, aquí se definen y se describen los elementos y los objetivos de un encargo de aseguramiento e identifica los encargos a los cuales son aplicables las normas internacionales de auditoría mía. Entonces, va a proporcionar un marco de referencia para qué. Para los profesionales de la contabilidad en ejercicio, cuando realizan encargos de aseguramiento, profesionales de la contabilidad que ejerzan en el sector público, y pues han de remitirse obviamente a la perspectiva del sector público, y existe para ellos pues una normatividad especial. Muy bien, entonces aquí nos va a decir cómo. Cuando hablamos de encargos que usted está desarrollando una tarea o labor, las normas internacionales de encargo de revisión son normas que son aplicables en la revisión de información financiera, ¿para qué? Para revisar estados financieros históricos, para revisar información financiera intermedia.
Muy bien. Y entonces pues existe un grupo bastante amplio que me va a decir acerca de cómo se desarrolla cada una de estas actividades. Las normas internacionales de contratos de aseguramiento es que se determine cómo se debe expresar una conclusión para mejorar el grado de confianza de los usuarios sobre la información financiera. Aquí se proveen principios y procedimientos para que los contadores públicos puedan desarrollar trabajos de aseguramiento que no necesariamente van a ser procesos de auditoría. Las normas internacionales de servicios relacionados, chicos. Aquí nos va a decir cuál es el procedimiento de actuación y orientan frente a las responsabilidades de los contadores cuando se lleva a cabo un trabajo para realizar procedimientos acordados en relación con información financiera y sobre la forma y el contenido que se emite en el proceso de vinculación. Aquí qué estamos desarrollando o qué se informa. Aquí se informa sobre hechos que se encuentran detectados en el ejercicio. Aquí se evalúan procedimientos aplicados. Y pues la norma internacional de aseguramiento me va a decir el cómo se enmarca el trabajo de calidad y cuáles son cada una de las normas que debo desarrollar en el ejercicio de la auditoría. Muy bien, lo que les voy a pedir el día de hoy a cada uno de ustedes es que vamos a dirigirnos a trabajar el tema del código de ética. Entonces, cuando hablamos del código de ética, nos debemos remitir a la ley 43 del 90. Ustedes van a buscar, por favor, cuáles son los principios que se establecen en el código o en la ley 43. Y van a desarrollar un paralelo con los principios que se establecen en la parte A del Código de Ética Internacional IFAC, del cual ustedes ya tienen conocimiento cómo descargarlo ingresando a la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y se acercan al año 2013 y buscan allá el Código de Ética Internacional. Entonces lo que pretendo es que ustedes hagan un paralelo y definan. Entonces en la ley 43 del 90 van a buscar el artículo 37, que allí es donde se encuentran consagrados los principios. Y se van a ir al Código de Ética IFAC y van a buscar en la parte A cuáles son los principios que internacionalmente se trabajan. La idea es que para la próxima sesión ustedes ya hayan desarrollado el paralelo para que podamos desarrollarlo en clase. Entonces les voy a dejar este espacio para que desarrollen ese proceso de consulta. ¿Queda para ustedes claro la actividad que van a desarrollar el día de hoy en este espacio? Claro que sí. Entonces, cuando estamos hablando de la ley 43 del 90, se van a remitir al artículo 37. Ahí se habla acerca de los principios. Y van a contrastar estos principios, van a hacer un paralelo con el Código de Ética IFAC. Para ello, va a dirigirse a la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, va a entrar a IFAC, va a buscar en el año 2013 el Código de Ética Internacional y se va a remitir a la parte A del código.
porque allí se establecen los principios que debe aplicar un profesional de la contaduría pública. ¿Queda para todos claro la instrucción? Claro que sí, con muchísimo gusto, Emperatriz. Claro que sí, Ricardo, con muchísimo gusto. En un momento les comparto la presentación del día de ayer y la de hoy. Bueno, entonces, la primera actividad de este fin de semana es para el día sábado, que es el día 12 de octubre. ¿Usted qué debe hacer? Usted debe dar lectura a la ley 1314 del año 2009. Debe dar lectura a los artículos. Sobre esa ley 1314 se les va a desarrollar un control de lectura que va a estar dispuesto como cuestionario en la plataforma. Muy bien. Para el día 13 de octubre, ustedes van a dar lectura al decreto 302. En el decreto 302 se establece el cómo se aplican las normas de aseguramiento de la información. Recuerde que la ley lo que hace es dictaminar qué se va a hacer, pero el decreto le establece el cómo se va a desarrollar esto. Entonces, en la ley 1314 se estableció que Colombia iba a hacer dos cosas. Uno, la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Y dos, que se iba a aplicar las normas correspondientes al aseguramiento de la información. Para eso entonces se expide el decreto 302, donde se dice cómo se va a hacer la aplicación de las normas de aseguramiento. Entonces usted con la lectura de ese decreto 302 va a construir un mapa mental. El mapa mental que le sirva de hoja de ruta para decir qué se establece allí, qué se dictamina. ¿Queda claro cuáles son las actividades que deben desarrollar este fin de semana? Perfecto, pero adicionalmente, ustedes, de acuerdo a lo que conversamos el día de hoy, van a tener lista para nuestra próxima sesión el paralelo de los principios éticos contenidos en la Ley 43 y en el Código Ética y FAC. No, Natalia, como tú quieras desarrollar el mapa mental, si lo quieres hacer también en físico, no hay ningún problema. Lo puedes hacer a mano, puedes utilizar algún programa en específico, puedes desarrollarlo hasta en un PowerPoint. Como tú quieras desarrollarlo, está bien. Lo importante es que sea legible. El mapa mental es para el 13. El control de lectura es para el 12 de octubre. Muy bien, chicos, si no existen otras dudas o inquietudes, agradezco muchísimo la atención, la paciencia, me disculpo por mi voz, espero ya estar en correctas condiciones para nuestra siguiente sesión de trabajo. Si en el desarrollo de las actividades tienen dudas o inquietudes, por favor no duden en escribirme. La intención, Emperatriz, es que den lectura todos los artículos de la ley 1314 porque es una ley muy corta, realmente súper corta, y es donde se establece que Colombia va a desarrollar todo el proceso de aplicación y adaptación a la normativa internacional. Muchísimas gracias, chicos, espero estar muchísimo mejor, me disculpo en esta voz, que tengan una feliz noche, mil gracias.